3. Hola, buenos días. Nos encontramos en la librería Herder de Huantepec 50 en la colonia Roma Sur y hoy tenemos a una invitada muy especial, Hola, Michelle Nadine, con la cual tendremos hoy una conversación en torno a temas de filosofía, redes sociales, etc. Michelle, antes de comenzar, ¿quieres presentarte y decir algo sobre ti? Claro que sí, pues mucho gusto a todos los que nos están viendo. Yo soy Michelle Nadine, tengo 24 años, soy licenciada en filosofía y actualmente estoy cursando la maestría en filosofía social. A su vez me dedico a hacer contenido de difusión filosófica en redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube, básicamente para que la filosofía le llegue a todo el mundo de una manera sencilla, hasta cierto punto rápida, pero también dirigible para cualquier tipo de público. Eso es lo que más me apasiona. Ya tengo un libro publicado. Lo pueden encontrar en Amazon, Porque la vida es mejor la muerte. Ahorita estoy trabajando en mi segundo libro, eso también me apasiona mucho. También tengo un podcast, lo cual también me llama mucho la atención, y básicamente todo este tema que tiene que ver con difundir filosofía, la escritura, tal vez un poco también el mundo académico y sobre todo también dar clases es algo que me gusta muchísimo. Michelle, al respecto de lo que comentas, y va perfecto con nuestra primera pregunta, ¿no? ¿Por qué difundir filosofía? Pues yo creo que lo más importante de poder difundir filosofía es que muchas veces se piensa que la filosofía solamente es para los filósofos, y eso termina siendo problemático, porque algo que le digo siempre a mis alumnos es que la filosofía no es aprenderte filósofos de memoria, es generar o crear una estructura de pensamiento para poder problematizar el mundo. No solamente problematizar el mundo, ¿no? También problematizarte a ti, y también poner en duda aquellas cosas que damos como una certeza. Y eso a mí sí me hace algo muy importante de la filosofía, la capacidad de dudar, la capacidad de generar argumentos, no sé si decirlos válidos, pero mínimo coherentes, ¿no? Y no solamente eso, también la práctica de la filosofía, es decir, vivir lo que crees, vivir lo que piensas, ¿no? Y eso también es muy importante, pero también saber que lo que piensas y lo que crees puede cambiar y estar abierto a que eso suceda. Por eso creo que es importante difundir filosofía, para que la gente genere este tipo de, incluso hasta inconformidad con su realidad, inconformidad consigo mismo, para abrir nuevas maneras de vivirse y de vivir el mundo. Claro, sí, coincido. Me parece que la filosofía puede ofrecerte, en primer momento, un cambio a la percepción de uno mismo, y luego a partir de lo que te rodea, de la realidad y de todas estas cosas con las que uno va creciendo, ¿no? Esos conceptos impuestos por la familia, por el gobierno, insisto, por todo lo que te rodea, evoluciona y tienes esa capacidad para enriquecerlo o destruirlo o deconstruirlo, etcétera, ¿no? Interesante a eso. Hace unos años hablar de filosofía, pienso, estaba limitado a solo algunas plataformas, ¿no? Que estaban regidas por distintos personajes o entes, ¿no? Hablamos como la academia, ¿no? Hoy con las redes esto ha cambiado, ¿no? Y prácticamente cualquiera puede hablar de filosofía. ¿Cuáles son las ventajas y riesgos de esto? Pues yo creo que una de las ventajas es que por fin la filosofía pudo salir completamente de su ámbito académico, ¿no? Antes, donde veías filosofía en las escuelas, en las universidades, en las revistas de filosofía por universidades, y en tal caso pues la librería, agarrar un libro y empezar a leerlo para ver cómo le haces, ¿no? Porque luego hay lecturas más o menos complejas. Por ejemplo, la gente comienza mucho con el mundo de Sofía, por ejemplo, son de esos primeros acercamientos, pero lo que he visto es que últimamente la gente se ha dedicado mucho más al autodidactismo, si lo quieres poner de esta forma. Y la cuestión de que la filosofía pueda manifestarse y darse en diferentes plataformas, que no solamente sea a un nivel académico, una universidad, sino en diferentes plataformas de redes sociales, como las que comenté, YouTube, Instagram, TikTok, etcétera, les puede ayudar, uno, a sembrar como esta semilla del conocimiento, de la duda, que eso también es como una cosquillita padre que puede pasar. También incluso darse cuenta de cosas que ni siquiera saben que les gustaban o les interesaban, pero se abre una ventana para la problematización, ¿no? O algo nuevo que pueden conocer, lo cual también es algo muy valioso. Entonces yo creo que uno de los puntos más positivos es que puede llegar a más personas fuera del mundo académico, y también creo que la filosofía por sí misma da muchísima cultura, da muchísimo conocimiento, y también creo que abre muchísimo espacio para el autocuestionamiento, que fue lo primero justamente que habíamos mencionado. ¿Cuál puede ser el punto negativo? Y a esto, un punto negativo de cualquier difusión, de cualquier materia, de cualquier área, uno, la desinformación, porque a veces algo que yo puedo decir mucho, no es que la gente puede estar buscando algo, pero si no lo difundes bien, o si no lo dices bien, o tal vez lo que tienes es un contenido un poco sesgado, o dogmático, o adoctrinante, lo que puede pasar posiblemente es que termines, ¿cómo se dice?, dogmatizando a las personas, ¿no? O adoctrinándolas, lo que también puede terminar siendo algo muy peligroso. Entonces la desinformación, incluso dentro de las plataformas, también es un punto crucial. Y también que la gente sepa depurar
y también seleccionar qué tipo de contenido es valioso y qué tipo de contenido no. Aunque, ojo, creo que todo tipo de contenido es necesario. Tanto el que es crítico como el que también te puede presentar algo que dices, a ver, por ahí no es, pero mínimo ya lo sabes identificar, ¿no? Más bien ahí está la cosa, ¿no? Poder identificar lo que uno puede tomar para bien y lo que te puede generar más que interés como conflicto, ¿no? Conflicto en el mal sentido de la palabra, ¿no? En el sentido como de la confusión, ¿no? Mencionabas hace un momento la importancia que tienen las redes, ¿no? Este alcance como tan importante. En el ámbito en el que estamos, las editoriales, desde su trinchera, por decirlo de algún modo, también buscan exponer cosas, ¿no? ¿Qué tendrían que estar haciendo las editoriales para tener este alcance, ¿no? ¿Cuál sería esta chamba que crees tú que puede hacer una editorial para tener este alcance y peso como lo tienen ahora las redes, ¿no? Uy, pues en primer lugar yo creo que algo que está pasando hoy en día con estas generaciones que es raro, incluso ver que una persona ve una librería y dice, una librería, va y entra y dice, deja veo qué busco, ¿no? ¿Qué consigo, no? Parecería que luego es algo que ya casi no sucede. Pero creo que algo que podrían hacer las editoriales y creo que funciona muchísimo es, uno, lo que hemos dicho, hacer contenido, ¿no? No solamente hablar de libros como ven y compra un libro, ¿no? Sino también, a mí lo que se me hace muy bonito es todo lo que puedes encontrar en un libro en sí mismo, ¿no? Ya sea de filosofía, de poesía, de lo que te dé la gana de investigar, ¿no? Pero ¿por qué lo comento, no? Porque la gente ya ha migrado mucho a los planos digitales, donde ya para que quieras un libro en físico se lo puedo descargar en PDF pirata, ¿no? Porque es una cuestión incluso hasta de ahorrar dinero, tiempo e incluso hasta comodidad, ¿no? De que mi teléfono pueda agarrar y checarlo ahí en mi computadora, lo copio, lo pego y ya lo tengo, ¿no? Y creo que hemos perdido esas ganas incluso de aprendizaje de otra forma, ¿no? ¿A qué me refiero? Incluso el hecho de leer un libro, subrayarlo, escribir aparte, también uno te ayuda a entender y comprender más la información, no solamente eso, también plasmarla y también retenerla, algo que es muy importante también, por eso algo veo que es algo muy importante de los libros, pero que no solamente sale los libros como un libro, sino la experiencia detrás de lo que puede tener un libro, lo cual se me hace que es lo más valioso, ¿no? Incluso luego, antes me acuerdo que la gente aplaudía mucho, me imagino que no sé, en el caso de tu abuelito, por ejemplo, luego estaba incluso las bibliotecas, ¿no? O sea, dentro de la misma casa donde tú podías ir y consultar un libro. Ahorita, ¿para qué lo haces si tienes Wikipedia? No existe esa necesidad, pero incluso creo que es un gusto adquirido, pero al mismo tiempo es un gusto que vas agarrando con la experiencia, ¿no? O incluso algo tan sencillo a nivel de, porque se te cansa la vista cuando estás en tu teléfono en la computadora y agarras un libro, ¿no? Porque es mucho más sencillo, es mucho más fácil jugar con él, ¿no? Incluso el hecho de que mucha gente cree que un libro casi es sagrado y no se toca, ¿no? Yo en filosofía destruí esa idea porque los tienes que rayar, los tienes que marcar y tienes que jugar con tu material, ¿no? Y ahí lo hace más tuyo. Yo creo que eso es algo muy importante que las editoriales también deberían retomar, meterse en las redes sociales, hacer contenido sobre los libros, e incluso que la gente se empiece a apasionar por el hecho de tener su propia colección o su propia biblioteca en casa, ¿no? Que puede ser incluso hasta un hobby y eso es algo sumamente valioso, ¿no? Pero a mi parecer, ¿no? Lo de la gente que dice que aburrido, ¿no? Pero pues a mí se me hace una pasión. Soy, por supuesto, un amante de los libros. Soy de esas personas que aprecia tener un libro en casa y un libro en casa maltratado, ¿no? Es decir, justo que ya pasó por las manos, que ya tiene anotaciones, que ya está subrayado, que ya se dobló un poco porque lo traías en la mochila, porque se te cayó, etcétera, ¿no? Pienso enseguida, ¿no? Que las editoriales tendrán que hacer algo en torno, por ejemplo, al precio de los libros. Se me ocurre esto porque, por supuesto, cuando uno es estudiante, uno como estudiante puede tener facilidades, si no, para acceder a ellos, ¿no? Para eso recurres a la biblioteca si requieres leer algún texto, ¿no? Pero cuando tú requieres hacerte de los tuyos, eso implica, por supuesto, dinero, que como estudiante a veces no lo tienes, ¿no? Es decir, hay estudiantes que son privilegiados económicamente, otros que no tanto, ¿no? ¿Tú crees que las editoriales deberían idear ahí algo? Pues sí, creo que se han hecho varias cosas. Uno, poderlos adquirir en PDF dentro de la misma editorial, por ejemplo, que he visto que pagas como una suscripción y puedes tener acceso a los libros que tú quieras en internet, por así decirlo. Otro también que creo que es muy interesante es que hay libros que yo sí creo que valen la pena su costo, ¿no? Sí, claro. Y también es una inversión. Yo lo digo, a veces lo que te cuesta un libro es lo que te cuesta una salida al cine, ¿no? Hoy en día que está de moda, no es lo que me gusta, pero vapear, ¿no? Un vapeador a veces te cuesta lo que te cuesta un libro, ¿no? También creo que tiene que ver con prioridades. Y es verdad, no siempre tenemos todo el dinero del mundo para comprar todos los libros que nos gustan y que nos encantan, porque también es una inversión, pero también hay que ver el hecho de que es algo valioso, ¿no? Y que tal vez hay gente como nosotros que pues sí, bueno, es que tal vez un libro vale también más con el tiempo, claro, ¿no? Porque también, repito, lo reapropias y lo haces tuyo. ¿Qué podrían hacer? Yo creo que en algunos casos puede ser hacerlo más accesible,
también crear este tipo de espacios donde puede ser una tipo de biblioteca donde puedes ir, consultar, prestar un libro, leértelo y luego llevártelo a tu casa, lo que tú quieras, porque también creo que sí se ha hecho. Lastimosamente lo que creo es que la gente ha cambiado sus prioridades y ahora es menos importante comprarte un libro de valor porque es mejor, no sé, me lo gasto en conciertos, me lo gasto en vapeadores, me lo gasto en ropa, en cine, cuando creo que tiene que ver con las prioridades actuales, más allá de las editoriales per se. Ahora, tiene que ver mucho, a mi parecer, con adaptarte a tu mercado, ¿no? Repito, hacerlos en PDF, en línea, pagar una suscripción, así como hace que si Netflix y todo lo demás, ya no vas al Blockbuster a comprarte una película o alquilarla, ¿no? Las tienes en tu plataforma de la manera más rápida y accesible. Creo que eso es lo que están buscando las nuevas generaciones, ¿no? Ojo, me gustaría pensar, espero, que esto no desaparezca, porque a mí me apasiona muchísimo, pero al final, para vender, muchas veces te tienes que adaptar a cosas por más que uno no les guste, ¿no? Uno les parece, es que ve el valor de tener tu libro, o sea, sí, pero ¿cuánta gente está dispuesta a invertir en eso? Sí, por supuesto. Es todo un tema con muchas aristas, ¿no? Acá en la ciudad, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica tiene libros de $1, ¿no? Yo no me pongo, por ejemplo, a ese tipo de prácticas. Incluso con tu credencial de estudiante te pueden hacer descuentos. Pero lo que tú decías es muy importante, ¿no? Pareciera que a veces que todos los libros cuesten pocos pesos, ¿no? No lo sé, ¿no? Porque hay libros que no lo valen, ¿no? Me refiero a que se justifica el precio del libro, ¿no? Exacto. La traducción, que hace poco vi un video tuyo en el cual hablas de estas editoriales como importantes en la filosofía, una de ellas es Herbert, que tuviste mención, por cierto, y bueno, por ejemplo, los que estamos nosotros acá metidos en la librería, en la editorial, sabemos a veces por qué un libro no es barato, ¿no? Es decir, un buen papel, una buena traducción, una buena formación, un buen aparato crítico, hasta un diseño de portada bonito, ¿no? Uno piensa que uno paga nada más porque te impriman un libro y ya, pero luego uno no ve todo lo que está detrás, y eso también es la cuestión del trabajo que conlleva hacerlo, los años de estudio, la cuestión de la traducción, estar apegados al texto, y no es un trabajo de 2-3 días donde yo hago y le pongo Google Translate y lo traduzco y ya lo pongo ahí, nada más lo acomodo para que se vea bonito, ¿no? Y es eso, luego la gente no sabe todo lo que está detrás porque piensan que todo es fácil y rápido, y esto es falso. Sí, eso que tú mencionas es bastante importante, ¿no? Al respecto de los libros y de Herbert, y recurro a otro de los videos en los cuales tú anuncias, tú mencionaste en uno de tus videos 5 libros que tenían que ver con el tema de la tristeza, ¿no? Y tú mencionas El hombre en busca de sentido. Dicho libro, de la editorial de Herbert, es uno de los más conocidos, ¿no? Y quería preguntarte, ¿qué es lo más valioso para ti de ese texto, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho ese texto. En primer lugar, es un texto escrito por Viktor Frankl. Viktor Frankl es un filósofo del siglo XX, como tú debes de saber, que prácticamente vivió en la Segunda Guerra Mundial, estuvo en un campo de concentración y básicamente habla de su experiencia dentro de un campo de concentración. Lo que a mí se me hace más valioso de ese libro es obviamente el punto de la libertad, pero también el punto de la actitud que tienes ante la situación, ¿no? Y por eso creo que es un libro tan importante en nuestra época, porque momentos de crisis pasamos todos. Tal vez no pongamos un caso tan extremo como lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, claro. Pero sí podemos hablar, por ejemplo, de estos contextos de momentos difíciles donde uno a veces no encuentra qué hacer. También se puede conseguir perdido, desmotivado, deprimido incluso, y luego uno dice, bueno, pero es que dentro de todo este caos, dentro de todo esto, ¿cómo me puedo yo cómo puedo yo afrontarme esta situación? Por eso siento que es tan valioso este libro, porque Viktor Frankl dice, a ver, tú no puedes controlar las cosas de afuera, ¿no? Porque a veces simplemente van a pasar. Lo que sí puedes controlar a grandes rasgos es tu actitud ante la situación, porque él mencionaba que dentro de Auschwitz, por así decirlo, todos estaban pasando lo mismo, pero todos tenían como una actitud distinta, ¿no? Casi una persona estaba ahí por poder encontrar a su familia, otras por coraje, otras porque prácticamente su cuerpo aún no había dejado de funcionar. Y tú dices, vemos que el sentido de la vida no es algo que ya está escrito, no es algo que ya está determinado, sino es algo que uno va buscando, ¿no? Incluso va resignificándose y no siempre va siendo el mismo. Y creo que eso es algo que tenemos que hacer todos, y más en estos momentos, ¿no? O sea, uno puede hablar de la pandemia, pero también tan fácil como hablar de la tanatología y las cuestiones de la pérdida, no solamente una pérdida física como lo que puede ser la muerte, ¿no? La pérdida de un sueño, ¿no? De una relación, de un trabajo, que también es algo fuerte, pero uno dice, lo que dio la filosofía no es solamente teorizarlo, ¿no? Y tenerlo racionalmente, ¿no? Sino que también tanto la razón como la emoción se unan para decir, bueno,
¿y ahora qué voy a hacer? Y para mí la filosofía te da muchísimas herramientas para poder lidiar con esas situaciones, emociones o circunstancias que a veces parecen demasiado abrumadoras para nosotros, pero que al mismo tiempo tenemos que seguir adelante, a grandes rasgos. Y creo que ese libro es un libro que a mí me ha marcado muchísimo y que me gustó muchísimo. Y también tiene otro que me gusta mucho también, que se llama Del psicoanálisis al existencialismo. También vale mucho la pena porque ya habla un poco de su corriente de la logoterapia y todo eso, y es sumamente valioso ligándolo con el libro del hombre en busca de sentido, para que un poco más ya claro. hazlo por ti mismo, casi, ¿no? Sí, claro. Bueno, también abonando, acá en la librería tenemos una sección de los libros de Frank en torno a la logoterapia, ¿no? O sea que es, por lo que tú rescatas me parece muy importante como desde la visión de la filosofía, ¿no? Claro. Cierto es que, y me interesa mucho, por ejemplo, tú mencionas que Frank es un filósofo, ¿no? Sí. Yo podría coincidir contigo, ¿no? Sí. Y sin embargo las personas que acá lo buscan es más para este otro lado como cerquito, como sí, psicología, ¿no? Etcétera, ¿no? Eso da para muchas cosas. Sí. Habrá personas que se opongan, ¿no? Pero qué interesante. Pero debáteme. Qué interesante mirar a Frank desde esa posición como filosófica, claro, y que lo rescatas bien y demás, y se puede hasta notar hasta una herencia existencialista, ¿no? O sea, y demás, ¿no? Sí, claro. Sí. En toda nuestra breve conversación hemos pensado o hemos hablado al respecto como de la importancia del estudio de la filosofía, ¿no? Parece que es una disciplina que cambia radicalmente, en el mejor de los casos, a las personas, ¿no? Hace un momento, antes de la entrevista, comentábamos un poquito al respecto como sobre el desempeño del licenciado en filosofía, ¿no? ¿Cómo, o más bien, invitando a más personas a la disciplina, cómo atraemos a más personas a esta disciplina, considerando como estos riesgos laborales que hay, por lo menos en México o en Latinoamérica, siendo filósofo, ¿no? Es decir, ¿cómo le dices a alguien, dedícate a esto, que si bien puede cambiar tu vida, que si bien puede abrir diferentes perspectivas para entender el mundo, pero por otro lado pareciera que es complejo vivir en el mundo siendo filósofo, ¿no? No, creo que vivir en el mundo como tal. O sea, yo creo que ya la filosofía tiene un estigma donde dices prácticamente, no es tanto de trabajar de filosofía, es me va a alcanzar para vivir la filosofía, lo cual algo que siempre he dicho, ¿no? Los filósofos no son los únicos que pueden tener problemas a nivel laboral. Hoy día puedes ver que una licenciatura no te asegura nada. Sí, ¿no? Uno ve los salarios cuando una persona sale de una licenciatura y uno piensa, ay, claro, me van a pagar 30,000 pesos. Pues me fuese. No ocurre de esta manera, necesitas experiencia, incluso foguearte un poco, pero lo que yo sí creo es que la gente está muy preocupada por el hecho de cuánto voy a ganar y pensando que otros trabajos, no sé, como siendo ingenieros, abogados, doctores, no necesariamente van a ganar esa cantidad de dinero cuando adivinen qué, tampoco. O sea, no que no, efectivamente también lo pueden hacer, pero no es como que de la noche a la mañana también. O no todos, ¿no? O no todos, pues sí, es que también porque es un campo... también hay pensadores, también hay filósofos que tienen un buen sueldo, que tienen una buena beca, que tienen una buena plaza en una universidad y pueden vivir quizá holgadamente, económicamente hablando, comprando libritos, es decir, no tomándose los dedos para llegar al final de mes, ¿no? Y lo mismo pasa con un ingeniero, y lo mismo pasa con un físico o con un antropólogo, ¿no? Es decir, puede haber, no es que todos lo pasen mal, ¿no? No es que todos lo pasen mal, y al final algo que a mí me inculcaron mucho, por ejemplo, en Venezuela fue de que debo de trabajar de todo. Claro. Trabajar de todo es cualquier trabajo dignifica, ¿no? Y algo que pasa mucho en filosofía es que yo he dicho que hay que ser interdisciplinar. Uno piensa que ser filósofo nada más es ir y dar clases, pero ser filósofo también es, por ejemplo, trabajar en una editorial. También tengo amigos que han trabajado, por ejemplo, en estas cuestiones de asesores políticos, claro, en comités de ética, ¿no? También pueden trabajar con una beca siendo investigadores, siendo escritores, también he visto eso. También, obviamente, también pueden trabajar en otros campos. Por ejemplo, yo trabajé durante un rato en marketing. Yo trabajé también un rato en consultoría de recursos humanos, por ejemplo. O sea, también hay otras cuentas en las cuales te puedes meter, nada más que mucha gente piensa que la filosofía solamente se retribuye, repito, al ámbito académico, ¿no? Lo cual no es todo lo que puede ser, es de las, me imagino, de los campos más usados dentro de los filósofos, más no necesariamente significa que vas a ganar mal por ser profesor, ¿no? No ganas tampoco increíble, porque vemos cómo están las cuestiones de los salarios y todo eso, ¿no? Pero hay que también ser muy honestos con uno mismo y también pensar qué estilo de vida quieres. Si quieres ser un millonario, pues tal vez la filosofía no es para ti, ¿no? Ojo, y no porque no la puedes ejercer y trabajar, sí, pero tal vez sabes que
Si quieres ser millonario, no sé, abres tu propia empresa o te metes a otro campo, pero es otra vez cuáles son tus objetivos y qué es lo que buscas. Si tu objetivo es tener mucho dinero, uno no sé si la filosofía primero dice, ay, vamos a tener mucho dinero, ¿no? Porque creo que la gente no se mete principalmente a la filosofía porque quiere ganar dinero, quiero creer que generalmente se mete porque le apasiona y le interesa. Y al final del día sí creo que puedes vivir de una carrera en filosofía. Hasta ahora yo no conozco ni una persona en filosofía, mínimo, dentro de mi poca experiencia, que se esté muriendo de hambre o que no tenga un trabajo. Pero eso es yo en mi experiencia personal, pero también hay que buscarle, también hay que ser interdisciplinar. También hay otros casos donde pues sí, evidentemente puede haber personas que pues no han conseguido, pero hasta ahora yo no las he conseguido. Es como un cliché, ¿no? Es un cliché muy marcado de que el filósofo puede morir de hambre, ¿no? Y de que el filósofo puede morir de hambre solo, ¿no? Porque nadie le soporta, ¿no? Porque nadie le aguanta, porque dice insensateces, porque... y lo que quieras, ¿no? Claro. O sea, es toda una imagen ahí como mal divulgada, Claro. o no sé hasta qué punto, de los que nos dedicamos a eso, ¿no? Y digo, nos dedicamos, bien lo mencionas, ¿no? O sea, yo también soy un estudiante de la filosofía. A mí no me gusta autollamarme filósofo. A mí me gusta más autollamarme como estudiante de filosofía, que creo que es un proceso que nunca termina, ¿no? Sí, claro. Y tú eres una filósofa que hace divulgación, que puede vivir de esto. Soy un filósofo que trabaja en una librería, recomendando cosas y demás. Es decir, como tú dices tú, creo que se trata como de buscar, ¿no? Como de dar el giro a la tuerca y no enfrancarse en que si no logro entrar a tal beca, si no consigo tal posición en una escuela, entonces ya mi mundo se derrumba. Creo que hay que irle rascando para encontrar tu lugar, ¿no? Completamente, aparte la filosofía no es algo, por ejemplo, tengo muchos alumnos y la mayoría de ellos de hecho son ingenieros. Ingenieros que dijeron que se querían meter a la filosofía, pero por el estigma de no, te vas a morir de hambre, eso no sirve de nada, si no te vas a, no sé, poner a fumar marihuana y no vas a pensar, y eso es falso. Y justamente lo que les llama la atención es que por fin puedo pensar, ¿no? O problematizar cosas que antes ni siquiera me había sentado a hacerlo, ¿no? Y eso también es lo que te da la filosofía, de no solamente es vamos a vivir de la filosofía a nivel económico, sino también vivir con la filosofía. Creo que también es algo que yo creo que tengo mucha más remuneración emocional e intelectual. Y ojo, la económica también es importante, porque no vamos a ser aquí ilusos y decir, no, es que la filosofía es un trabajo. No, también necesitamos comer, efectivamente, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que es importante tanto tener los pies sobre la tierra, pero también saber que hay cosas que también importan más allá de hacer dinero. Eso que tú mencionas es bien interesante, porque me parece que en los últimos años hay un boom de cómo, o por lo menos se percibe de mejor manera, cómo es que la filosofía ataca diferentes áreas de estudio, ¿no? Claro. Yo pensaría que hay de filósofos a filósofos, es decir, aquellos filósofos, incluso en la misma estructura de las personas que estudiamos filosofía, uno puede ver las áreas, ¿no? O los campos de estudio. Bueno, yo soy un filósofo que va a tender hacia la lógica, ¿no? O un filósofo que va hacia la parte práctica, ¿no? O hacia la historia de la filosofía, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Y me parece que hoy vemos a filósofos metidos en campos, en áreas de conocimiento como la biología, como la física, como la geografía, la tecnología, como la tecnología, por supuesto, en aspectos de género. Entonces me parece que se vuelve más rico y a su vez más amplio este panorama que pareciera no existir, ¿no? Sí. De hecho hay una frase que me gusta mucho, yo no me acuerdo si era de Jäger, si no mal me equivoco, que decía que la filosofía es la última de las vocaciones, porque tienen la tarea de darle sentido a todas las demás. Y creo, yo siempre he dicho que la filosofía es como la metiche, ¿no? De todas las ciencias. Y ya me van a matar por decir que filosofía es una ciencia, pero sí lo creo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque al final la cuestión de que la filosofía le da sentido a las otras también es algo que significa que hay que problematizarlas, ¿no? Y por eso se meten todos los ámbitos: filosofía política, filosofía de la tecnología, de la ciencia, filosofía ética, biología, etcétera, etcétera, que creo que también por eso es muy rica, repito, una estructura de pensamiento. Claro. No solamente contenidos que uno se aprende de memoria. Es mentira que te contratan por saberte a Kant. Sí, a nadie le interesa. Sí, ¿no? Te estás haciendo perfecto, padre por ti, pero no nada más te contratan por ser un Wikipedia andante, ¿no? Sino te contratan por cómo das a conocer esos conocimientos y las habilidades que generas alrededor de la filosofía, no porque te sepas. Sí, cómo los conocimientos los aplicas en tu vida diaria, en el mejor de los casos, para beneficio de algo, ¿no? Claro. No se trata, no te dicen enumera 20 filósofos en la historia de la humanidad. Exacto. Estás contratada, ¿no? O sea, eso no funciona como de esa manera. No. Me parece bien interesante.
En tu caso, Michelle, siendo mujer, siendo joven, mencionaste ¿Estás hace asumiendo un Michelle? momento. Ah, yo te estoy molestando, te estoy molestando. Sí, sí. Y mencionaste hace un momento tu edad y estando en México, ¿no? Es decir, he escuchado también que tú eres venezolana, vienes acá a México, no sé desde hace cuánto tiempo. 10 años. 10 años acá en México. ¿Qué complicaciones enfrentas al estar en redes sociales donde el público es tan variado en México, ¿no? Es decir, donde por ejemplo aún pesa mucho el tema del machismo, etcétera. ¿A qué te enfrentas tú? Pues fíjate que fue muy curioso porque yo no me había enfrentado a cuestiones machistas dentro de mi universidad, es decir, dentro del campo académico. Sí pasó que hace 3 años, cuando comenzó la pandemia, yo tenía 20, empecé a hacer los videos de filosofía en TikTok como hobby. Dije, pues tal vez a alguien le interese, le llame la atención, y empecé a hacer los videos. Algo con lo que me enfrenté mucho, en primer lugar, creo que puede ser la malinterpretación. Claro. ¿No? Que tú vas y pones un filósofo y en vez de cuestionar al filósofo te cuestionan a ti. Es como, bueno, ahorita te desentierro a Kant y te peleas con él, pero yo nomás te estoy exponiendo algo. Y si no te parece, también está bien, pero no es una pelea que no te parezcan cierto tipo de puntos de vista, porque también algo que trato de hacer con mi contenido es ser imparcial en la medida de lo posible. Al final creo que apenas filosofía, no quiero adoctrinarte, no quiero decirte, es que esto es lo que debes pensar, esto es lo que está bien, porque al final no es mi intención en ese caso. Entonces, abrirla para todo público, pero también el hecho de que la gente, uno, dar a conocer un mensaje, pero también hay cosas que ya no quedan en ti. Si la gente quiere entender algo que tal vez no estaba ahí, también te está abierto a el mal entendimiento, o los malos entendidos, interpretaciones de lo que tú puedes sacar, porque también es algo que pasa muchísimo. Al final sales en redes sociales y la gente puede tomar lo que dices y sacarlo de contexto completamente, pero al final hay que estar un poco tranquilo con el hecho de, bueno, yo quise dar a conocer esto y se dio a conocer otra cosa, también está bien. Otra cosa también que me pasa es mucho la cuestión, por ejemplo, sí un poco, bueno, o sea, bastante del machismo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy haciendo un video de filosofía y me comentan respecto a mi físico. Y digo, ¿pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Si estoy hablando de un autor, si estoy hablando de una corriente, ¿qué tiene que ver el cómo me veo con lo que estoy diciendo, ¿no? Tiene que ver con tu cabello. Exactamente, o sea, al final aparecen mis videos porque aparezco hablando de lo que estoy diciendo, pero mucho esta cuestión de que siento que luego como que no importa lo que digo, sino que importa cómo me veo, pero digo, eso es algo que va muy punto y aparte, ¿no? O el hecho de que la gente piense que no es serio lo que uno hace porque uno da cápsulas de filosofía, pero también es un trabajo importante, ¿no? Como dice, no, es que te faltó poner esto, sí, pero no te puedo resumir la crítica a la razón pura en un video de 3 minutos, o sea, hazme el favor. Entonces también son uno de los retos a los que uno se enfrenta, más no creo que ha sido el fin del mundo tampoco, ¿no? Al final también lo bueno es que también estén comentando, que también lo estén viendo, y que sea se detuvieron para ver qué era lo que estaba pasando, y al final eso también uno tiene que estar consciente y de que al final cuando tú sacas algo en redes sociales no sabes lo que puede pasar. Yo tengo alumnos incluso hasta en Japón. Yo cómo llegué a Japón haciendo un video de X o Y, y eso también es una parte bastante bonita que recupero mucho de hacer filosofía en redes sociales. Claro que sí es esta parte complicada, pero me gustaría decir que ni siquiera son la mayoría de los comentarios, ¿no? Entonces esa ha sido mi experiencia personal también dentro de la comunidad de filósofos o personas que divulgan filosofía en redes sociales. La verdad es que no he recibido más que apoyos, por ejemplo, ayudas. La verdad es que se me ha hecho que es una comunidad que sí nos publicamos entre nosotros, como sigan a tal cuenta, tal cosa, o incluso de colaboramos mucho. Eso también es bonito, porque al final no es una cuestión, bueno, yo no lo veo así, de competencia, de es que voy a tener más números que tú. Al final, si tú puedes tener seguidores y que la gente vea filosofía y yo también, pues qué no mejor, porque al final... Si se persigue el mismo fin. Exacto, el fin es eso, que se conozca de filosofía, no ser figuras públicas donde mírenme a mí, yo estoy aquí haciendo, pues no, tampoco la idea es una cuestión de un protagonismo, porque al final yo me gustaría pensar que el protagonista principal es la filosofía o el conocimiento, más allá de la persona. Obviamente también te ven por ti, por cómo lo das a conocer, por, no sé, tu carisma, el tipo de contenido que haces, también es una manera, pero hazte cuenta que me gusta decir que soy más un medio que el fin de mi propio contenido, ¿no? Aunque claro que me gusta hacer también mi contenido. Claro, ¿no? Me parece genial. Sí. Michelle, podríamos seguir hablando muchísimo más. Espero que tengamos una segunda visita, que tengamos acá más seguido. Muchas gracias por tu tiempo, por la disposición. Ha sido muy grato compartir, como siempre digo, compartir ideas con otras personas me parece genial. Muchas gracias a todas las personas que nos ven y pues nada, estaremos divulgando más cosas. Pues muchísimas gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por vernos. Chao. Bye.